El presidente Gustavo Petro insiste en adelantar una consulta popular a través de un decreto. Pues Sebastián, gremios del sector político y económico reaccionaron a esta propuesta y la calificaron como una vulneración constitucional, incluso como golpe de Estado. Pues la periodista Natalia Vanegas tiene todos los pormenores sobre este anuncio. Natalia, ¿por qué insiste el mandatario en acudir a este mecanismo? Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará vía decreto la consulta popular, alegando fraude y vicios de procedimiento en la elección del pasado 14 de mayo en el Senado, donde no solo se negó el concepto favorable de este mecanismo, sino que revivió la reforma laboral que aún se discute en el Congreso, pero que para él no responde a las necesidades de su gobierno. La consulta popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples. El archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado el 18 de marzo fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro anunciara el 1 de mayo, Día del Trabajo, una consulta popular como alternativa para salvar su iniciativa. Al día siguiente, el gobierno radicó formalmente la solicitud ante el Congreso. Sin embargo, el 14 de mayo, el Senado negó el concepto favorable necesario para avanzar en la consulta y al mismo tiempo revivió el trámite de la reforma laboral que fue asignado a la Comisión Cuarta. Hubo fraude procesal, a que hicieron toda una tramoya y contaron un voto o aclararon un voto o cambiaron la decisión de un voto después de que se había cerrado la votación. Desde entonces, el gobierno ha insistido en que hubo vicios de procedimiento en esa votación y, amparado en la falta de pronunciamiento de fondo por parte del Senado, anunció que convocará la consulta popular vía decreto. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima. Mientras el presidente Gustavo Petro confirmó que convocará la consulta popular vía decreto, el Consejo de Estado admitió una demanda contra la votación del Senado, reconociendo implícitamente la validez del concepto desfavorable emitido por el Congreso, un prerequisito indispensable para proseguir con esta iniciativa. Mientras espera la publicación oficial del decreto, así como el concepto de la Corte Constitucional, la Casa de Nariño ha insistido que a finales de julio o a principios de agosto se iniciará con la convocatoria para esta consulta. Precisamente me acompaña el profesor y investigador del Centro de Valor Público de la Universidad FIDA, Alejandro Gómez. Profesor, muy buenas tardes. ¿Puede el presidente Gustavo Petro citar a esta consulta popular? ¿Es legal? Buenas tardes. No, realmente no hay un sustento jurídico válido para esta consulta popular, atendiendo a dos razones. La primera de ellas es que la consagración constitucional que tiene la figura de consulta popular como mecanismo de participación ciudadana exige expresamente en el artículo 104 de la Constitución el concepto favorable del Senado. De alguna manera, el gobierno ha pretendido reinterpretar algunas normas que lo desarrollan, pero en ningún caso puede cambiarse esta disposición expresa de la Constitución que lo exige como requisito. Y el segundo argumento es que efectivamente ya se negó esta posibilidad por parte del Senado. Distinto es que el gobierno quiera ahora discutir efectivamente esa decisión, pero ya está dada por sentado, ya se reiteró por el Senado e incluso el gobierno ha reiterado en ello y eso justificó que se presentara una nueva consulta en ese sentido. ¿Puede calificarse esa estrategia como una política de cara a las elecciones 2026? Bueno, sin lugar a dudas, esta es una medida que tiene implicaciones de presión política. Por un lado, para el Congreso de la República, para obligarlo de alguna manera, presionarlo para que adopte las reformas en el sentido en que el órgano ejecutivo, en cabeza del presidente Gustavo Petro, lo adopte. Y por otro lado, sin lugar a dudas, tiene la intención de adelantar la campaña política del año 2026 y utilizar esto como argumento y pretexto político. Y finalmente, ¿es un golpe de Estado? Bueno, yo no me atrevería propiamente a calificarlo como tal, no está en juego realmente pues, la cabeza del Ejecutivo ni el sistema de gobierno, pero sin lugar a dudas aquí estamos lo que los constitucionalistas hemos denominado como un juego sucio constitucional, en el sentido de llevar al límite las instituciones constitucionales para mantener una posición política. Así es, y es que precisamente cerca de 8 partidos políticos han calificado esta convocatoria del presidente Gustavo Petro como un golpe de Estado. La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, pese al rechazo del Senado, provocó una fuerte reacción de los partidos políticos. 8 colectividades, entre ellas Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Liberal y la U, calificaron la medida como un golpe de Estado institucional. Esta decisión
De concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura en la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada. A ellos se sumaron diferentes dirigentes políticos, quienes también advirtieron su preocupación. Es grave que el presidente desconozca el orden institucional y una institución con legitimidad como el Congreso de la República, elegido por más de 22 millones de colombianos. Y nos toca a todos hacerle frente a eso, contenerlo. Eso es lo que hemos hecho en Antioquia desde incluso la misma campaña del 2023 y es lo que seguiremos haciendo. Contener las arbitrariedades, el despotismo y todo rasgo dictatorial que quiere imponerse desde el gobierno nacional. Que no nos asuste el señor Petro, que no nos intimida el señor Petro y que mucho menos va a tratar de someter el país a una dictadura de sus caprichos. Así que mi respaldo a todas las instituciones y mi llamado a la organización electoral para que no convoque ninguna consulta, así haya un decreto, porque ese decreto es ilegal, es espurio y será así dicho por las Cortes de Colombia. Sin embargo, los partidos de gobierno defienden la consulta popular, argumentando que es un mecanismo legítimo para que se escuche la voz del pueblo. Cuando eso ocurra, este Congreso oligárquico y que se está burlando de los derechos del pueblo desde hace décadas, se va a ver superado por el pueblo que se va a pronunciar. Lo más democrático es la consulta popular para garantizar los derechos de los trabajadores en Colombia. La discusión política sobre el tema apenas comienza. Los partidos de oposición insistieron en que se hará todo lo posible para que la decisión del presidente o del Ejecutivo sobre la consulta no se haga efectiva. 1:11 de la tarde, el Consejo Gremial Nacional también rechazó la consulta popular vía decreto, advirtiendo que es un golpe constitucional. Según el gremial, esta medida vulnera la Constitución y socava la institucionalidad del país, representando una grave transgresión al orden legal y a la independencia de poderes consagrados en la Carta Magna. Desde el Consejo Gremial reiteramos que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país. El Ejecutivo, sostienen, no tiene facultades para convocar de forma unilateral una consulta popular ya negada por el Congreso, como lo reconoció la sección quinta del Consejo de Estado al admitir una demanda que confirmó como definitiva la decisión del Senado. Es un auténtico y descarado golpe de Estado. El artículo 104 de la Constitución Nacional es absolutamente claro cuando dice que salvo un concepto previo del Senado que ya negó la primera convocatoria de la consulta popular, se podría ejecutar. Este es un nuevo intento desesperado por apropiarse de 750.000 millones de pesos e iniciar la campaña del 2026. El gremio advierte que el artículo 188 obliga al presidente a garantizar la unidad nacional sin presionar al Congreso ni deslegitimar a quienes discrepan. 1:13 de la tarde. Se espera que el Senado elija al magistrado de la Corte Constitucional, instancia que podría intervenir para definir la legalidad de la consulta popular. Adicional, el Congreso avanza en la discusión de la reforma laboral con fecha límite este 20 de junio. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.